Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creality Idea. Hola, ¿cómo andas? Espero que te encuentres muy bien. Quiero comentarte que vamos a hacer la serie, o vamos a continuar con la serie de 4 videos de pintura. Pintando sobre distintas superficies. Espero que te guste. Y si te gusta pintar, me imagino que sí. Bueno, hoy vamos a hacer pintura sobre un pantalón, sobre los bolsillos del pantalón. Esta serie de videos de pintura va a ser de 4 videos. Ya hicimos uno, este va a ser el segundo video. Un beso enorme a todos mis suscriptores y suscriptoras que tengo en el canal. Espero que todos estén bien. Y si no estás suscrito al canal, bueno, te invito a que lo hagas, así no te perdés ningún video. Ahora sí, vamos a la intro. Allá vamos. Y los materiales son esmalte acrílico. Ahí vienen de muchos colores, les voy a dejar en la cajita de descripción qué color estoy usando y qué línea. En este caso es la línea Eterna. Y también vamos a necesitar 2 cartones, pinceles, un plato para poder mezclar la pintura y lo más importante, un jean que vayamos a querer customizar. El diseño lo pinté a mano, pero ustedes, si no se dan maña para pintarlo, pueden calcar y pasarlo, transferirlo con carbónico, ¿sí? Necesitamos 2 cartoncitos que vamos a colocar dentro del bolsillo para que no se manche y también para que tengamos una base más firme. Bueno, empecemos ya a personalizar este jean, que estoy muy ansiosa, me encanta este trabajo. Lo primero que vamos a hacer es darle una mano de base color blanco. ¿Para qué? Para que después, cuando coloquemos el color amarillo encima, se intensifique el tono. Ahora vamos a proteger los bordes de los 2 bolsillos para no ensuciar el pantalón. Vamos a empezar a pintar con el color amarillo medio, ¿sí? Esmalte acrílico estamos usando, les recuerdo. Vamos a tomar este color y vamos a empezar a pintar los pétalos. Mojamos apenas la puntita del pincel con color rojo medio y vamos a ir haciéndole las sombras a este pétalo, desde abajo hacia los costados.
Y ahora vamos a iluminar los pétalos con blanco, con esmalte acrílico blanco. Vamos a darle en la punta del pétalo, en los costados, para que quede mucho más bonito. Mezclando una pizca de negro con rojo, vamos a ir formando las sombras. También el centro de la flor. Con amarillo vamos a poncear, es decir, vamos a pegar pequeños saltitos con el pincel para que nos quede puntitos. Para el próximo bolsillo vamos a usar negro, azul ultramar, turquesa, blanco y un poquito de naranja. Vamos a hacer una versión de La noche estrellada de Van Gogh, Vincent Van Gogh, así que vamos a ver qué sale. Mira, aquí di una base de negro con azul ultramar, para que no quede totalmente negro. Luego vamos a dar unas pinceladas con rojo y verde, que el verde lo vamos a realizar con el azul y el amarillo. Guíense con una fotografía. Yo les voy a dejar aquí al costadito de la pantalla la fotografía del cuadro para que ustedes más o menos vayan dándose una idea cómo son los pasos a seguir. Lo pueden calcar, transferir con carbónico y luego de a poquito ir pintándolo. Una vez que terminemos de pintar, bueno, dejamos secar, sacamos la cinta y debemos dejar para que se cure la pintura. Si bien se va a secar en 3 o 2 horas, pero necesitamos dejarla al menos 48 a 72 horas para que se cure la pintura y de esa manera no se saltee, no se salga ni con el lavado ni con nada. Así que bueno, las voy a dejar con la pintura. Le estoy dando una base blanca, lo que sería el cielo, para después poderle hacer las pinceladas cortitas con celeste y con blanco.
Al sol le damos una mano de amarillo más blanco, luego dejamos secar un ratito y le hacemos una media luna en el centro. Mientras sigo trabajando me despido, les mando un abrazo enorme, cuídense, acuérdense de estar en sus casas hasta que pase todo esto y ahora sí nos vemos la semana próxima. Un beso grande, chau chau.